Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como siempre, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan los episodios y dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. Recuerden seguirme en mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus historias, relatos o sugerencias para futuros episodios. También aprovecho para mandar algunos saludos, y no solo a los que me lo piden, sino a algunos de los que se toman el tiempo de mandarme mensajes. Así que saludos especiales a Adrián Cerrillo de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, así como Carla y su esposo David, que me escuchan desde Coyoacán, también en la Ciudad de México, Ana Sofía de la Luz y Mauricio Jiménez, quienes me mandaron mensaje por Facebook, y a José Martínez, en Honduras. Finalmente, no olviden visitar mi página www.terrorcercadeti.com, donde verán un link a la tienda donde pueden adquirir productos con el logotipo de Terror Cerca. Recuerden que una parte de las ventas será donada a una institución sin fines de lucro. Esta semana les traigo otro relato enviado por Luis Eduardo Rodríguez, quien ya me había mandado el relato de Carlota, si recuerdan. En esta ocasión, la historia lleva por título Amigo. Me encontraba ahí, acostado en ese cuarto de hospital, inmóvil, desesperado por no poderme mover. Me di cuenta que mi cuerpo no respondía. Estaba nervioso. No entendía bien el por qué estaba ahí. Traté de pararme, pero no pude. Mis piernas no respondían. Traté de mover los brazos sin ninguna respuesta. Entré en pánico. ¿Qué sucedía? Grité lo más fuerte que pude, pero no fue suficiente. Un poco tiempo después, se acercó una enfermera y me dijo que me tranquilizara, que me iba a dar un sedante. Logré ver que ella me administró un líquido con una inyección. Me volteé, pero no sentí nada. Mis ojos se cerraban, se sentían pesados. Finalmente, me quedé dormido. Al despertar vi a mis padres. Mi madre estaba llorando. ¿Qué pasó?, pregunté a mi padre. Hijo, lo que te voy a decir no es nada agradable, pero tienes que ser fuerte. Estamos contigo, dijo con una voz que estaba por quebrarse. Tuviste un accidente. Caíste de las escaleras de la casa y recibiste un fuerte golpe en la cabeza. Tuviste una lesión medular grave, al igual que fractura en la columna. Estás parapléjico. Al decir esto, mi madre lloró más fuerte. Quedé sorprendido. ¿Qué había pasado? ¿Qué?, grité un poco desesperado, aunque no se me entendía del todo. La enfermera les dijo a mis padres que tenían que salir del cuarto, que ella me explicaría lo sucedido y mañana podrían verme nuevamente. Estaba cayendo la noche. La enfermera me administró mis medicamentos y se aseguró de que todo estuviera en orden. Finalmente salió del cuarto. Me quedé dormido después de llorar tanto por mi desgracia. Pero el sueño me duró muy poco, ya que desperté de madrugada. No supe la hora que era, pues no podía moverme, y todo estaba apagado. Pensé que esto era inusual, pues no es muy coherente dejar a un paciente totalmente a oscuras, pero pensé que tal vez se había ido la luz o algo. Traté de dormir nuevamente, pero en cuanto cerré los ojos, un silencio inundó el cuarto. No se escuchaba nada, ni el monitor, solo mi respiración. Un frío recorrió mi pierna derecha. Luego sentí que algo me tocaba desde el muslo hasta la punta del pie.
Sinceramente me asusté, pues era imposible. No podía sentir ni moverme. Entré en pánico, pues no sabía qué era lo que sucedía. Comencé a sentir cómo me recorría nuevamente algo la pierna. Poco a poco esa sensación subía. Ahora estaba por mi cadera. Y luego mi mano recorrió hasta mi hombro. No podía ver nada, solo sentía que algo había a mi lado. Estaba asustado, pero intenté calmarme, pues pensé que tal vez era mi mente que imaginaba cosas, o mi simple deseo por poder moverme otra vez. Logré calmarme un poco. Ya estaba algo mejor. Pero cuando pensé que todo estaba bien, una voz a mi lado me dijo: amigo. Pude sentir cómo su respiración helada rozaba mi oreja y recorría mi cuello. Sé que es imposible, pero también sentí cómo mi piel se erizaba. Intenté gritar, pero no lo logré. Parecía que algo bloqueaba mi garganta. Y nuevamente escuché esa voz, perturbadora, susurrante y siniestra pero aguda, decir: amigo, juguemos. Entré en pánico y empecé a llorar, pues no sabía qué era eso, y de manera extraña, algo cayó a un lado mío. Fue un golpe seco, muy estrepitoso. Era tanta mi desesperación y mi miedo que me desmayé. Al día siguiente, en cuanto empezaba a salir el sol, llegó una enfermera a checar que todo estuviera en orden. Revisó el monitor al que estaba conectado, pero al pasar al otro lado de la cama del que estaba acostado, se tropezó con algo. Lo levantó. Era una caja plateada. Se veía pesada por la manera en que la levantó. ¿Cómo habrá llegado esto aquí? Seguro que el doctor lo dejó mal acomodado o algo, dijo la enfermera en voz alta. No, alguien anoche lo tiró. Yo estaba despierto cuando escuché que se cayó. De hecho, alguien estuvo aquí anoche. Me tocó, lo sentí, me habló, me dijo al oído amigo. Mis ojos se inundaron de lágrimas al recordar lo que había sucedido esa noche. La enfermera me miró con cara incrédula. Eso no puede ser, joven. En la noche, nadie entra, a menos que suene la alarma de algún paciente. Además, tuvo que haber soñado todo, pues la dosis de tranquilizantes que le dimos era para que usted durmiera toda la noche. No, estoy seguro de que estaba despierto. Y alguien estuvo aquí anoche, lo sentí. La enfermera salió del cuarto sin dar importancia a lo que le había contado. Llegó la noche. Estaba profundamente dormido, cuando entre sueños escuché esa voz que me decía: vamos, amigo, párate de esa cama. Vamos a jugar. Anda. ¿O no quieres jugar? La piel de mi cuerpo se erizaba de pies a cabeza. Era esa voz nuevamente. Traté de guardar la calma, pero sentí como si una lengua me lamiera el oído. Bajó hasta mi cuello y me respiró. Era helada su respiración. Sentí como me tocaba la cabeza y en un segundo me tocaba la pierna nuevamente. Entré otra vez en pánico. Traté de gritar, pero como la noche anterior, no tuve éxito. Luchaba para poder moverme, pero era inútil. No podía. Estaba parapléjico. Esa voz nuevamente, pero esta vez era más gruesa y amenazadora. Juguemos. Fue lo que dijo aquella tétrica voz mientras mi corazón latía desesperadamente. Pensé que en algún momento me daría un infarto, pues mi miedo era demasiado. La habitación era más negra, y las lágrimas y el miedo no ayudaban en nada. Finalmente me volví a quedar dormido. Al amanecer, le rogué a la enfermera que me llevara con mi familia, pues algo en las noches me acechaba. Pero ella seguía sin creerme, y me dijo que necesitaba salir a tomar un poco de aire, que estaba alucinando por mi desgracia.
así que fue por una silla de ruedas. La puso a un lado de mi cama y me cargó hasta acomodarme en ella. Me dijo que iríamos a tomar el fresco, pero me dejó en el pasillo. Dijo que necesitaba ir por unas cosas. Me quedé ahí. De pronto, todo ruido desapareció. Un silencio completo inundó el pasillo. Lo único que podía ver era una puerta al final del pasillo. La puerta se veía grande y pesada, pero poco a poco bajó la luz. No se apagó, pero casi lo hacía. Ese frío nuevamente, pero esta vez sí logré ver algo. Al final del pasillo había una sombra. Se acercaba a mí lentamente. Traté de mover la silla, pero era inútil. Grité a la enfermera para que viniera por mí, pero parecía que estaba totalmente abandonado. Esa sombra se acercaba cada vez más. Lo que lo hacía más tétrico era lo lento que se movía y que no me quitaba la mirada de encima. Yo no podía verle la cara, pero sabía que me estaba mirando, esa pesada mirada, y hasta creí ver una sonrisa. Yo seguía desesperado, estaba en pánico, pensé que me iba a desmayar, pero esta vez no pasó. Solo sentí como una mano reposó en mi hombro. Estaba fría. Se me erizó la piel. Traté de voltear para ver aquello que me estaba atormentando, pero en cuanto giré la cabeza, caí de la silla. Sentí como si algo me aventara. Me dolía todo el cuerpo, lo cual, les recuerdo, no era posible. Al caer, mi cabeza golpeó con el piso y no vi más. Estaba en mi cuarto encerrado, como los días anteriores. No era muy sociable y la verdad, prefería no serlo. La gente se me hacía muy tonta. Claro, reconozco que tengo mis aires de grandeza, pero aún así, yo sentía que no encajaba con los demás. Solo tengo 17 años. Puede que sea muy común entre los jóvenes de mi edad. Dejé de preocuparme por eso. Me puse a leer, lo cual me relajó. Y estaba empezando a quedarme dormido. Pero entre sueños, escuché como un susurro diciendo mi nombre. Frank. Frank, baja. Tengo algo para ti. Ve al sótano. Te espero ahí. Desperté algo exaltado, pues jamás había escuchado algo igual. Debo de admitir que soy muy escéptico, pero algo me intrigó. La duda me entró. ¿El sótano?, dije para mí mismo. Nunca lo ocupamos. Solo dejamos unos viejos muebles de los dueños anteriores. Jamás se usaba. De hecho, ni foco había ahí. Pero mi intriga y aburrimiento me hicieron darme una vuelta. No perdía nada, y tenía que asegurarme que solo era mi imaginación la que me había dicho eso. Así que bajé con la linterna del celular. Empecé a revisar entre las cosas, y estornudaba demasiado, pues había demasiado polvo en aquel lugar. Les repito, nunca usábamos el sótano. Solo estaban unos viejos muebles, los cuales siempre quisimos tirar, pero el tiempo nos hizo olvidarnos, y le restamos importancia. Seguí buscando, y encontré un mueble con solo 2 cajones, y dentro había una caja de cartón. La saqué y me la llevé a mi cuarto. No quería estar más en el sótano. No por miedo, sino porque ya no aguantaba más el polvo. Entré a mi cuarto. Dejé la caja sobre una mesa que tenía a mi lado. Fui por un trapo para limpiarla y decidí abrirla. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver fotos de un chico, alto, con el cabello castaño, muy delgado? Estaba en su cama. En otras fotografías,
Él estaba en la puerta de su casa. Creí que era el hijo de los antiguos dueños de la casa, así que le resté importancia. Había diferentes papeles, cosas innecesarias, y hasta el fondo de esta encontré un folder. Lo abrí. Venía el nombre del que supongo era el chico de las fotos. El papel decía: Centro de Estudios Psicológicos. Nombre del paciente: Joe Fleischer Brown. Observaciones: conducta antisocial, principios de esquizofrenia. Dice ver a un amigo que lo incita a suicidarse. Esto fue lo que alcancé a leer, pues lo demás estaba borroso. Hasta que un golpe en seco en mi habitación me desconcertó. Busqué qué era lo que lo había provocado, pero no encontré nada. Revisé el reloj y eran más de las 8 de la noche. No podía creerlo, pues eran solo las 3 de la tarde cuando bajé a revisar el sótano. Me sorprendí del tiempo que perdí hurgando abajo, pero pues al final me entretuve. Decidí dormir, pues estaba cansado. No sé de qué, pero lo estaba. Caí en un sueño profundo. En ese sueño, veía mi casa, pero la fachada era de un color distinto. Lo vi, era él, ese chico, el de la foto, el tal Joe. Entró a la casa con una mochila. Supuse que regresaba del colegio. Fui tras él y por un momento pensé que él me veía, porque hablaba. Después recordé el documento que encontré en aquella caja, pero tenía bastante coherencia su conversación. Hasta parecía que le contestaban. No, hoy no quiero jugar. Estoy cansado, decía Joe. Fue un día terrible. Los estúpidos de mi escuela estuvieron gritando y me molestaron. Ya te dije que no tengo ganas de jugar. ¿Cuántos años crees que tengo? No estamos para jugar. Sí, yo sé que no tengo a nadie más que ti, pero no por eso estaré jugando cada que quieras. ¿Hoy?, dijo Joe con una voz más baja. Mis papás llegarán pronto. No me da tiempo. Tienes razón. No encontraré mejor momento. Además, ya estoy harto de todo esto. Se metió a su cuarto, el cual actualmente era el mío. No negaré que me perturbé un poco, pero no tanto como lo que vi después. Tomó una soga, lo atoró a una trave que estaba en el cuarto, le hizo un nudo, acercó una silla. En ese momento, supe que era lo que estaba intentando. Se iba a suicidar. Traté de evitarlo, pero no pude. Se subió a la silla, se puso la soga al cuello, pero además sacó una navaja. Se cortó las muñecas con un corte profundo. La sangre empezó a brotar y después se dejó caer. Vi esa horrible escena, cómo se retorcía mientras la sangre goteaba y golpeaba en el piso de madera de mi cuarto, hasta que su cuerpo quedó inmóvil. Cerró sus ojos y fue cuando supe que estaba muerto. Esto me causó un temor, una desesperación. Empecé a temblar. No podía creer lo que acababa de presenciar. De pronto, el cuerpo abrió los ojos de golpe, pero esta vez sí me estaba viendo a mí. Alzó la cara y me veía con esa mirada penetrante. Dibujó una sonrisa en su rostro y pronunció una frase que me haría estremecer toda la vida. Amigo, vamos a jugar. Desperté exaltado por aquel sueño. Estaba sudando mientras mi corazón latía a 1000 por hora. Eso no era normal. Yo no solía tener sueños de ese tipo. Además, esos ojos eran tan perturbadores.
¿Podría ser que en verdad el chico muriera de esa manera? Y si fue así, ¿por qué los dueños anteriores no comentaron nada al respecto? Decidí que solo era mi imaginación jugándome una broma, pues había estado muy metido en esos documentos, y mi mente solo lo interpretó así. Tenía demasiada sed, así que bajé por un vaso de agua a la cocina. Estaba todo oscuro, así que caminé con cuidado mientras prendía las luces a mi camino. Me tomé el vaso con agua y subí las escaleras, aunque sentía que alguien me estaba observando. Volteé a buscar a alguien, pero no había nada ni nadie. En el último escalón que subí, me paré en seco, pues logré ver una sombra parada en la puerta de mi habitación. Me acerqué solo un poco, pero esta se desvaneció. Entré con miedo a mi cuarto, y al momento que me iba a acostar, algo helado me susurró al oído. Frank, vamos a jugar solo un poco. Estás igual de solo que yo. Frank, juguemos. Esto me hizo estremecer. La piel se me erizó. Me paré de golpe, y por lo rápido de la acción, me mareé. Vi esa sombra dentro de mi cuarto. Me sonreía. Salí de la habitación deprisa, mientras detrás mío, con una voz gruesa y muy tenebrosa, me gritaba: Ahora eres mi amigo, no corras, solo juguemos. Si corres, morirás. Al escuchar estas palabras, mi miedo se incrementó. Me escondí en el baño, pero no duré mucho en él, pues la escena que estaba contemplando ahí era horrible. En el baño, un chico sin camisa, flaco, estaba tirado de rodillas en el piso, a un lado del retrete. En el lavabo había sangre. Estaba salpicado hasta el espejo. Una navaja de afeitar estaba tirada justo a mis pies. De pronto, el tipo que estaba tirado en el suelo me volteó a ver. Me dijo que lo ayudara. Después de eso, me sonrió y se empezó a reír, como si el verme con miedo le causara placer. Salí corriendo de ese lugar. Lo único que pensé era en salir de la casa. Pero al bajar el primer escalón, algo por atrás me empujó muy fuerte. Solo recuerdo rodar por las escaleras y un golpe en la cabeza. Desperté. Estaba tirado en el pasillo del hospital. ¿Qué había sucedido? Ya no sabía cuál era la realidad. La enfermera gritaba mientras me cargaba para subirme a la silla de ruedas. Entonces entendí que esa era la vida real, que lo demás solo lo soñé. O tal vez era un recuerdo. Claro, era eso, un recuerdo de lo que me sucedió. Por eso terminé aquí. Ese maldito que me estaba molestando por las noches es el mismo que vi en mi habitación días antes. Por culpa de esa cosa, yo quedé así. Me subieron a mi cama del hospital. Yo estaba muy nervioso, pues sabía que esa cosa me quería a mí. Llegó la noche. Sabía que vendría por mí, y el miedo me inundaba. Esa noche no pude dormir. En un momento, el silencio volvió a inundar el cuarto del hospital en el que me encontraba. Y en la puerta estaba él. Traté de llamarlo por su nombre, pero no respondió a este. Solo se acercó a mí lentamente. El frío me recorría el cuerpo. Empecé a llorar de miedo y desesperación. Él se detuvo a mi lado. Se inclinó con su voz fría y me susurró al oído: Buenas noches, Frank. Es hora de que juguemos los tres. Mi cuerpo fue encontrado en la sala de terapia del hospital.
Estaba con una cara de horror y dolor. Las enfermeras quedaron impactadas. Y yo solo quería jugar. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.